La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, hermanos y hermanas. Amén. Bendito sea Jehová, Señor de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, que nos guarda, nos protege y nos sustenta. Y permite el Señor darnos un día más de vida para seguir anunciando sus palabras. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la ley real, los 10 mandamientos de la ley de Dios. El día de hoy estaremos recordando los consejos de Dios acerca de los tiempos difíciles que se aproximan. Se viene una gran persecución contra todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Testifican de Jesucristo. En el nombre del Señor. Primeramente dice 1 Corintios 14, versículo 3. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3 nos dice: mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Profetizar significa anunciar lo que va a suceder más adelante. Y esas profecías es para que la iglesia sea edificada, exhortada, hallemos consolación. Como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21 nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados del Espíritu Santo. Las profecías escritas en las Santas Escrituras no son de particular interpretación. No puedes interpretar a tu manera. Esas profecías se interpretan con el Espíritu Santo. Y si no eres inspirado, estás hablando lo que no conviene. La profecía no fue por capricho humano, porque se le ocurrió a alguien, sino que santos hombres de Dios, Dios los tomó por instrumento a esos hombres y recibieron el mensaje de Dios. Esos santos hombres hablaron, testificaron, dejaron por escrito esas palabras, porque fueron inspirados por el Espíritu de Dios.
eso las profecías no se pueden interpretar de manera particular. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice: Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos, multiplicaráse la ciencia. Estas palabras estaban encerradas, selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos años, la ciencia se va a multiplicar, pero en el tiempo del fin, en los posteros tiempos, será dado a conocer la profecía de las Santas Escrituras. Por eso dice, versículo 9, versículo 10, Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del cumplimiento, hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos, los inspirados. Porque Dios prometió derramar en los postreros días su Espíritu Santo. Y cuando es inspirado, entenderá las palabras y las profecías. Dadas por Dios y comunicado por estos santos hombres. Entonces la Escritura nos dice, según de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Según de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La Escritura es inspiración de Dios. Las Sagradas Escrituras son útiles para la enseñanza de los extraviados, de los ignorantes, de los pequeñitos, para redarguir. Con las Santas Escrituras tienes que redarguir al que anda mal, para corregir al que anda torcido, para instituir la justicia y hacer prevalecer los derechos de Dios, para que el hombre de Dios, el hombre espiritual, sea perfecto, como Jehová nuestro Dios es perfecto. Instruido para hacer buena obra. Y ya cuando el Señor nos instruye, tenemos que hacer obra, tenemos que hablar sus palabras y juntar almas, un pueblo apercibido en el Señor, en disciplina espiritual y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nuestro Señor Jesús decía,
sobre la persecución. No os escandalicéis. Es menester que esto suceda. San Mateo capítulo 5, versículo 10. San Mateo capítulo 5, versículo 10, 11, 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de la justicia de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Padecer persecución. La persecución es un padecimiento, es un sufrimiento, es una tribulación. Y todos los que van a pasar persecución por las cosas de Dios, por anunciar su evangelio, o por hablar la palabra de Dios y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, seremos pues perseguidos, pero de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren, te van a insultar, te van a escupir, te van a aborrecer, van a hablar mal de ti, te perseguirán para matarte, dirán de ti toda clase de maldad, mintiendo. Por mi causa, dice, por amar a Dios, por guardar sus mandamientos, por testificar de Jesucristo, van a hablar mal de ti, mintiendo, hablando falsos testimonios, calumniando. Y cuando nos persiguieren por la palabra de Dios, gozaos y alegraos, porque vuestra merced, vuestro premio es grande en los cielos. Que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Moisés fue perseguido. Los profetas fueron perseguidos. El Señor Jesús fue perseguido. Sus discípulos fueron perseguidos. ¿Y nosotros estaremos exonerados? También padeceremos persecución. Como dice en 2 Timoteo 3:12, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Toda aquella alma que quiere vivir santamente, guardando sus mandamientos, reconociendo a Cristo Jesús, padecerán persecución. El Señor Jesús decía, San Juan, capítulo 15, versículos 20, 21. San Juan, capítulo 15, versículos 20, 21. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra,
también guardarán la vuestra. Mas todas estas cosas os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, no conocen a Dios. A mí me han perseguido, dice el Señor Jesús. A vosotros también perseguirán. No es el siervo mayor que su Señor, claro. El discípulo no es sobre su maestro. Mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. San Lucas 6:40. El siervo no es mayor que su Señor. No es de más alto grado. Siervo es servidor más bien de su Señor. Y si al Señor han perseguido, al siervo también perseguirán. Uno es nuestro maestro, nosotros somos discípulos. El discípulo no es mayor que su maestro, pero tenemos que llegar a alcanzar ese nivel para ser perfectos, como nuestro Dios es perfecto. En estas persecuciones, el Señor Jesús nos advertía con tiempo para que no os escandalicéis. Entonces la Escritura dice, San Mateo capítulo 10, versículo 17, 21 y 22, hasta el 23. San Mateo capítulo 10, versículos 17, 21, 22, 23, nos dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Te van a tomar preso, te van a llegar a su iglesia y te azotarán. Cuando venga la persecución, se olvidaron los lazos familiares. El hermano entregará a su propio hermano la muerte, el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo, no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. Te perseguirán de ciudad en ciudad. Vamos a ser aborrecidos por el mundo por causa del nombre del unigénito Hijo de Dios. En tu propia familia, tus seres queridos te entregarán para que te maten. No te escandalices, el Señor Jesús dijo. Te van a odiar, te van a aborrecer, pero tienes que soportar hasta el fin si renunciar a tu fe para que te salves.
El destino de uno que predica la palabra de Dios es morir predicando. Estamos viendo San Mateo capítulo 24, versículos 9 y 10. Se acerca guerras, pestilencias, pandemias, hambres, terremotos, maremotos, inundaciones. Estas cosas, principio de dolores. Luego viene la persecución. Os entregarán para ser afligidos, te tomarán preso, te meterán en la cárcel y te van a buscar afligirte para que adores una imagen, para que no renuncies a tu fe. Si tú adoras la imagen, renunciaste a tu fe. Pero si soportaste hasta el fin, no interesando tu vida, y os mataren, te ganarás la vida eterna. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Toda aquella persona que confiese que Jesús es el Hijo de Dios va a ser aborrecido. Muchos serán escandalizados a causa de la persecución. Se van a echar para atrás. Ya no van a seguir al Señor Jesucristo. Y para que no los maten, van a entregar a otros. Se entregarán unos a otros. De la misma iglesia, se entregarán unos a otros. Unos a otros se aborrecerán. Esto se acerca. Está todo preparado. Está buscando el momento para ejecutar esta persecución. En el lado religioso, te van a obligar a que adores una imagen, una estatua de un hombre. Esa estatua van a hacer milagros, hasta puede hablar. Y todos los que adoren la imagen de este hombre, la imagen de esta bestia, porque la bestia es un hombre, no se salvarán. En la parte material, nadie compra, nadie vende, si no tienes la señal de la bestia o en tu mano o en tu frente. Parte espiritual y parte material. Te van a obligar a que te pongan una señal. Cuando veas estas cosas, huye, escapa. Vete al monte, a la selva, al campo, si quieres salvarte. Si no logras escapar, viene una gran tribulación. El Señor Jesús nos decía en San Juan, capítulo 16, versículo 1, 2 y 3. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis, para que no te apartes, para que no te sorprendan. Os echarán de las sinagogas, de la iglesia, te botarán,
Y aún viene la hora cuando cualquiera que te mate pensará que hace un servicio a Dios. Así llegará el fanatismo y nos vendrán como bichos raros que quitando la vida a nosotros, ellos pensarán que le están haciendo un favor a Dios. Y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí. No conocieron a Dios, no conocieron a su Hijo amado, no guardaron sus mandamientos. La lucha es fuerte, la persecución es fuerte. Y viene el tiempo en que el mal tendrá potencia sobre todo el mundo. Y hará guerra a los santos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 nos dice: y les fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Esta iglesia va a crecer. Esta iglesia va a hacer persecución contra los santos y los vencerá, porque aún para ello hay tiempo. Tendrá potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua, gente, sobre todo el mundo, ejercerá su poder. Eso es lo que buscan. Que los países fracasen, que las naciones estén en caos, para que ellos se levanten y pongan orden. Pero también se van a enseñorear. Contra los santos, los hijos de Dios. Esta guerra seremos vencidos. La persecución va a ser fuerte, pero tiene su tiempo. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 1 año, 2 años y la mitad de 1 año. En total, 3 años y medio. Estos santos, nos dice la Escritura, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Esa simiente santa guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El verdadero pueblo de Dios guardará sus mandamientos y testificará del Hijo de Dios, de Jesucristo.
Todos aquellos que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesucristo, padeceremos persecución. Por eso la vuelta dice: en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 al 17. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, 14, 15, 16, 17. Se va a levantar un falso profeta que va a trabajar para la bestia, todo en complicidad con el dragón. Estos tres. Este falso profeta hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este falso profeta es instrumento del adversario. Por eso dice: engaña a los moradores de la tierra por estas señales que ha sido dado a hacer en presencia de la bestia. La bestia es un hombre, un líder religioso. Este falso profeta ordenará a los moradores de la tierra que hagan la imagen de este hombre, de este líder religioso, que tiene la herida de cuchillo y vivió. Sufrió un atentado, pero no llegó a morir. Este falso profeta, al hacer señales, ordenará que hagan una imagen de este hombre, de este líder religioso. Y al hacer la imagen, esta estatua de hombre va a hablar. Los que no están constantes, los ignorantes y los que no conocen la palabra de Dios serán engañados, pues. Porque el ver que una estatua habla va a decir: acá hay milagro, milagro. Y este falso profeta, aprovechando el pánico, hará que toda aquella persona que no adore a esa imagen sean muertos. Persecución. Y hacía que todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, siervos, todos van a tener una marca en su mano derecha o en sus frentes. No dice mano izquierda, dice en tu mano derecha o en tu frente. Te van a poner una señal, una marca. Si tienes la marca, compras, vendes. Pero si no tienes la marca, ninguno va a comprar ni va a vender. Solamente los que tienen la señal de la bestia es número de hombre. ¿Ya ven? Este falso profeta hace señales, prodigios a los moradores de la tierra. De la persona que no estudió la Escritura y no sabe este texto puede ser engañado. Entonces, para no ser engañados, hay que leer la Escritura y nos dice en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, 2, 3. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, 2 y 3.
Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal, acontece el prodigio, pero te dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosle. El Señor dice así, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Este falso profeta que hace encender fuego sobre la tierra a la vista de los hombres, te va a decir, pues vamos, hay que servir a esta estatua. La Escritura dice, no des oído a este profeta, este falso profeta, que Dios te está probando, si guardas o no guardas, si eres valiente o eres cobarde, si amas o no amas a Dios. Por eso dice, engaña. Está engañando a ese falso profeta a los moradores de la tierra, obligando que adoren una estatua, una imagen de hombre. El tercer mandamiento de la ley de Dios prohíbe adorar imágenes o estatuas o efigies, figuras de hombre, de mujer, de oro, de plata, de hierro, de madera. No se venera, no se adora, no se inclina. Está terminantemente prohibido por Dios adorar imágenes, venerar imágenes. Hay una advertencia muy fuerte. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 9, 10, 11. Apocalipsis 14, versículos 9, 10, 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tendrán reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. ¿Sí? Todos los que no adoran la imagen de las bestias sean muertos. No me maten, no me maten. Y comienzas a adorar sabiendo que no debes. Entonces eres un cobarde, no eres valiente. Quieres salvar tu vida, la perderás. Pero aquel que dice, yo no voy a adorar aunque me maten, y lo matan, el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará, se ganará la vida eterna. No adoren la imagen, no adoren esa imagen de hombre, no adoren esta efigie, porque si alguno adora, no se salvará, se condenará para siempre, y el humo de su tormento subirá día y noche, nunca tendrán reposo los que adoraren a la bestia o a su imagen, ni aquellos que reciban
la señal de su nombre. Ya ven, mis queridos hermanos, cómo debemos tener cuidado Entonces a veces nos da pena porque, como dice San Marcos, capítulo 4, versículos 16 y 17. San Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17. Y a mí estos son los que son sembrados entre pedregales, entre piedras. Oyen la palabra, la toman con gozo, pero como son sembrados entre piedras, no tiene mucha raíz, son temporales. Por un tiempo nomás van a estar en la iglesia, porque cuando se levante la tribulación o la persecución, se apartan de Dios, se escandalizan. ¿A ver? No seamos así. Estamos viendo en San Mateo capítulo 10, versículo 28. San Mateo capítulo 10, versículo 28. El Señor Jesús decía: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno existe. No temas a los hombres que matan el cuerpo, pero más no pueden hacer. Al alma no pueden matar. El que destruye el alma, el que atormenta el alma, y cuerpo y alma, dice, en el infierno, es Dios. A Él hay que temer. Dios es amor, benignidad, misericordioso. Pero Dios también es severo, estricto. Se enoja a causa de las injusticias y opresiones que cometen los hombres. Dice San Juan, libro de San Juan, capítulo 7, versículo 7. Y hemos visto que seremos aborrecidos por todo el mundo. El Señor Jesús decía: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de Él que sus obras son malas. El mundo no puede aborrecer si uno no le llama la atención. Jesús exhortó a esa generación de que sus caminos no eran rectos delante de Dios, sus caminos eran malos. Por eso fue aborrecido. El mundo ama a los que son del mundo.
nosotros nos hemos apartado del mundo para servir a Dios. Y por seguir y amar a Dios somos aborrecidos. Los hombres nos aborrecerán, pero Dios no. Dios nos ama. Y hemos visto también el que soportare hasta el fin, este se salvará. Como dice Mateo 10:22, hemos leído, seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. No nos llame la atención si alguno nos aborrece, pero tienes que soportar, por amor a Dios, soportar todo. Cuando Pablo decía, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4, 5, 6, 7. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se alegra de las injusticias, se alegra de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí está. Mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. El que soportare toda clase de tribulaciones. El instrumento de Dios no puede tener envidia, no puede ser orgulloso, no puede injuriar, hablar malas palabras, no busca lo suyo, no busca su bienestar personal, no se irrita, no se enoja, no piensa el mal, no se alegra de las cosas injustas, se alegra de la verdad, de la justicia. Todo lo sufre, lo cree, lo espera, todo lo soporta por amor a Dios. ¿Ven? Hay otro texto bien bonito. Dice, según Timoteo 4:5. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Velar en todo significa estar alerta en todo para no cometer ni un error. Soporta las aflicciones que es menester pasar todos nosotros.
haz la obra de Dios, predica, gana almas, y esas almas preséntalas a Dios para que le sirvan. Crean en Dios y guarden sus mandamientos. Y como dice San Mateo, capítulo 24, versículo 13, como último texto. San Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, éste se salvará. Perseverar en guardar sus mandamientos hasta el fin. Bueno, mis queridos hermanos, son estos consejos de Dios. La hora siempre nos gana y será hasta una nueva oportunidad. La paz de Dios sea con vosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Amén.